todos, el equipo de jurado, presidido de alguna manera por la doctora Linda Andrade. Este, bueno, vamos a ver la presentación de mi tesis doctoral, que por cierto ha tenido una serie de inconvenientes, que en cuanto a mucho tiempo, por diferentes razones, la última de ellas tiene que ver con lo de la pandemia, y eso ha retrasado pues la presentación. Además, hay que incluir en estas situaciones que la doctora Belín Vázquez era inicialmente mi tutora y por razones personales y los acontecimientos del país, ella dejó de ser doctora y fue reemplazada por la doctora Linda Andrade. Bueno, además tengo que explicarle que debido a que me disculpen las dificultades de carácter técnico que se presenten, porque tengo este celular potecito, como dice uno, que bueno, va a dificultar la presentación en esta modalidad, eh, bueno, que tampoco uno estaba preparado para eso, sobre todo los más viejitos, y bueno, bajo este sistema a distancia. Bueno, pasemos entonces ahora a la presentación de la tesis. Ok, vamos a iniciar la presentación de la tesis doctoral con el nombre que tiene, que es Prácticas Agrícolas y Procesos de Organización Comunitaria en Barrios del Noroeste de Maracaibo, periodo 1960-2017. Como ya lo había señalado, la tutora de este trabajo de tesis es la doctora Linda Andrade. A manera de introducción tenemos lo siguiente, que la producción agrícola en Venezuela, y podemos indicar que en Latinoamérica, tiene problemas enmarcados en el sistema mundo capitalista que fue iniciado por Europa hace más de 500 años. Por otro lado, las rupturas, esto llevó pues a rupturas con la forma de relacionarnos con la naturaleza, principalmente los pueblos originarios. Esto también es un problema de vieja data y que tiene que ver con un carácter estructural y que están asociados al modelo capitalista rentista petrolero. Por otra parte, hay que incluir acá, como otro elemento, es que eh, sobre este tema, el proceso de cambio liderado por el comandante Chávez, de la Revolución Bolivariana, que aún continúa, y que está enmarcado en el socialismo del siglo XXI, que proyecta transformar al país en medio de la contradicción del Estado liberal burgués y de la democracia representativa y la democracia protagónica y participativa asentada en el poder popular, el Estado comunal, fundamentado específicamente en la organización comunitaria. Tenemos también que la acumulación capitalista occidental ha precipitado el deterioro de los recursos naturales, de dos maneras, uno con la sobreexplotación y otro con la contaminación, tal como lo plantea Delgado y Escobar en el 2006. Y esto ha conllevado pues a que estemos bajo una crisis ecológica. Pero las formas, la innovación y la recreación de las tecnologías poco agresivas al medio ambiente, como las que promueve la agroecología, son alternativas que se van gestando en el seno de las sociedades. Para el caso de las sociedades campesinas, la revalorización del conocimiento ancestral ya perdido o severamente erosionado es una herramienta concreta para responder a esa crisis ecológica. El investigador Eck, 1999, al respecto nos dice que las prácticas agroecológicas se remontan a tiempos de los pueblos originarios y que tenían como objetivo proteger los cultivos y los agroecosistemas. Pero contemporáneamente, hacia los años 70, cuando se surge la agroecología como disciplina científica, asimismo las ciencias agronómicas restan importancia al enfoque de la agroecología, considerando que es precisamente un enfoque social ligado al medio ambiente y a la sostenibilidad ecológica. Por su parte,
tenemos que el conuco, de acuerdo con lo que dice Velázquez 2014, es otra práctica milenaria de nuestros pueblos originarios que constituye el legado de resistencia entre nuestros pueblos descendientes caquetíos de Paraguaná que han cultivado de siglo en siglo un pedazo de la tierra para producir alimentos necesarios y asegurar su manutención familiar y colectiva. Por su parte, Sanoga 2011 nos habla de que la cosecha de maíz cultivado requería de técnicas de conservación y almacenamiento en las mazorcas para el consumo diferido. Esto es un procedimiento muy común en lo que podemos destacar el ahumado de las mazorcas, que tenía como finalidad reducir la humedad de los granos para evitar el ataque de patógenos e insectos considerados plagas. Wallenstein en 2005 nos comenta sobre la desruralización del mundo, que era una situación que es una situación que se ha estado sucediendo en los últimos 500 años, pero se ha acelerado a partir. Bueno, ok, ahora vamos a pasar a ver el capítulo 1, que tiene que ver con la realidad investigada. Bueno, esto vamos a comenzar explicando que tiene que ver con la praxis educativa eh, que llevamos a cabo en las comunidades que están ubicadas alrededor de la Universidad Bolivariana desde el programa de agroecología y que se conoce como Unidad Básica Integradora de Proyectos, la cual es una estrategia que permite que el estudiante o que lleva a que el estudiante caracterice eh, socioeconómicamente las comunidades rurales y periurbanas. Por otra parte, bueno, esto lo estuvimos realizando entre el año 2008 y 2016, donde se recopiló información sobre las comunidades que se estaban allí asentadas a los alrededores de la Universidad Bolivariana. Por otra parte, eh, tenemos que incluir acá mi origen familiar, este, desde el lado de mi padre, que es un campesino que por motivos de la época, del momento, se transforma en trabajador, en obrero, el originario natural de Carúpano. Y por el otro lado está mi madre, nacida en Cumaná, que es hija de un latifundista, mediano latifundista del café, de origen margariteño. Bueno, después de esto podemos iniciar estudiando la realidad del tema de investigación y fueron, como decía, bueno, fueron los elementos que me llevaron a decidirme por este trabajo de investigación. Tenemos los siguientes elementos. En el municipio de Maracaibo, la mayoría de los aspectos antes referidos en la introducción, además de la inmigración de campesinos y campesinos de la República Hermana de Colombia, pueden haber influido en la forma de ocupación territorial y el modelo de producción agrícola de las comunidades cercanas o próximas a la Universidad Bolivariana. Tenemos también que las unidades productivas que se encuentran allí en el área de estudio no superan las 3 hectáreas con problemas de índole social que no permiten rebasar la actual condición de pobreza y estancamiento en que se encuentra. La territorialidad de los grupos humanos localizados en el noreste maravino estaría determinada por aspectos culturales y sociopolíticos que vinculan a las prácticas agrícolas ancestrales y la organización comunitaria. Procesos históricos que llevan a la transformación de comunidades inicialmente rurales a otras de carácter urbano y periurbano, abandonando en la mayoría de los casos su condición de productores agropecuarios. Al respecto, Vázquez 2016 señala que estos lugares fueron inicialmente rurales e interconectados por un mismo proceso histórico, social, económico,
y que simultáneamente han formado parte de los procesos de reorganización municipal y parroquial del Estado Zulia y particularmente de Maracaibo. El estudio planteado trata de poner al descubierto los procesos históricos vinculados a los cambios que han operado en las prácticas agrícolas ancestrales y la organización comunitaria desde principios del siglo XX hasta nuestro día, aunque la ocupación de esos territorios sea de mayor antigüedad, desde el periodo anterior al periodo o durante el periodo prehispánico. Los cambios producidos desde el poder establecido con respecto a la organización política administrativa, de acuerdo a lo que plantea Vázquez, parecen haberse acentuado particularmente después de la caída de la dictadura militar de Pérez Jiménez en el año 1958, que motivaron la invasión de Atos y la Ley de Reforma Agraria del año 1960. En tiempos recientes, las comunidades asentadas en las parroquias de San Isidro y Antonio Borga Romero han estado movilizados para constituirse en comunas. De allí que, bueno, tenemos que en la comunidad de la Retirada 1 se, no se observa mayor actividad, no se observó mayor actividad con respecto a este aspecto durante la investigación, mientras que en la comunidad de La Chamuca se pudo observar que se estaba constituyendo una comuna agroproductiva socialista. En el caso de la comunidad de Santa Cruz, eh, estuvieron realizando acciones para constituir una precomuna, pero al final no se determinaron mayores detalles durante el desarrollo de la investigación del trabajo de tesis. La comunidad de Tepezopay, una comunidad mayoritariamente constituida por la etnia Guayú, estaba constituyendo una comuna socioproductiva denominada, una comuna socioproductiva denominada Revolución Guayú. Bueno, en resumen, podemos encontrar que estas cuatro poblaciones periurbanas tienen características organizativas particulares y desarrollos históricos diferenciados, aunque están sometidos en conjunto a prácticas agrícolas coloniales y desde el siglo XX al modelo productivo neocolonial de la Revolución Verde, contaminante y destructor de la flora y fauna y ecosistemas en general. Acá en la siguiente lámina vamos a observar estas, las comunidades investigadas a través de los fotografías de satélite y planos de esas comunidades. Así encontramos en la parte superior de la lámina, con respecto a la comunidad chambuga que está demarcada, si pueden observar con detalle, de una área rectangular, la cual en su lado este limita por la retirada 1, que pueden observar, y en la parte norte podemos observar hacia el norte, podemos observar que está una vía que conduce a los bebés y la comunidad de la Chamuca está situada enfrente o a la entrada, mejor dicho, de la Universidad Bolivariana. Con respecto a la retirada 1, que se observa en la foto satelital demarcada en una área triangular demarcada con un color anaranjado, podemos observar que está cercana al Conte Club y también si se distinguen del su lado o límite oeste puede observarse la vía que conduce hasta la Universidad Bolivariana, que es la que se observa en la parte de arriba de la comunidad de La Chamuca. Eh, en esta otra lámina, en esta otra lámina podemos observar
la comunidad Hogar Santa Cruz, delimitada por una línea de color rojo. También acá arriba, en la parte que podríamos decir hacia el límite norte, se observa la Villa de la Universidad Bolivariana y adyacente el Country Club. En la parte inferior de la lámina vamos a observar el plano de la comunidad Tepe-Sopay. Allí mismo se puede observar que en su extremo o límite eh, oeste se observa el Country Club. eh, y por de esa parte debajo, la parte sur de la comunidad Tepe-Sopay, se observa también se puede observar la vía que conduce a la Universidad Bolivariana, que la parte en el superior, donde está el mapa perdón, el plano de Bar Santa Cruz, se puede observar en la parte norte que va vía Country Club, del año 1945. Seguidamente vamos a ver el propósito de la investigación, que es explicar las prácticas agrícolas vinculados a los procesos de transformación de la organización comunitaria en los barrios La Chamusca, La Retirada 1, Hogar Santa Cruz y Tepe-Sopay en el periodo 1960-2017. Para ello se plantearon los siguientes objetivos. Primero de ellos, diagnosticar las prácticas agrícolas que realizan las comunidades en el área de estudio entre los años 1960 y 2017. Seguidamente tenemos caracterizar las organizaciones comunitarias en los barrios La Chamusca, La Retirada 1, Hogar Santa Cruz y Tepe-Sopay. Otro objetivo fue evidenciar si en el área de estudio la estructura productiva originalmente se destinaba al trabajo agrícola con tecnologías ancestrales. Tenemos el otro cuarto objetivo, que es exponer la tensión entre las prácticas agrícolas de la Revolución Verde y la agroecológica que se desarrolla actualmente en los barrios del noroeste maravino. Y como quinto y último objetivo nos propusimos formular, y este hay que recalcar que es el objetivo de acción característico de este tipo de investigación, que consiste pues en formular una propuesta teórica metodológica para desarrollar prácticas agrícolas y organización comunitaria desde el enfoque agroecológico. Con respecto a la metodología, tenemos que esto fue una investigación que se orientó hacia la acción participativa, conocida como IAP, adaptada al contexto social particular. De acuerdo con esto, Bigot 2011 y Nojosa 2013, con su tesis de la investigación Acción Indoamericana y las reflexiones que presenta en su compilación Canales Cerón 2006. Tenemos por otra parte que el uso de información obtenida mediante el enfoque cuantitativo que contribuye o debe contribuir a la recolección de datos requeridos en el procedimiento investigativo. Y esto lo planteamos porque debido a que durante los trabajos realizados en el área de estudio, durante el desarrollo de la estrategia de la Unidad Básica Integradora del proyecto, colectamos información a través de encuestas que teníamos allí y bueno, de acuerdo a los objetivos que nos planteamos, consideramos importante hacer uso de esos datos obtenidos previamente. Al respecto, Mazzagliotti, Martín y Lorenzana, 2001, señalan que el tipo de técnica utilizada determina si tiene un carácter cuantitativo o cualitativo cuando se está realizando una investigación, acción participativa. Asimismo, Bigot nos indica que en una investigación, acción participativa, se deben revisar también los estudios socioeconómicos y demográficos realizados con anterioridad. Es por esto, basado en estos autores, que nosotros hicimos uso
de los datos recolectados en las encuestas y para elaborar gráficos tanto de tortas como de barras, como ya revisaremos más adelante. Si pueden apreciar en este gráfico, con respecto a la metodología, mostramos acá los objetivos, las técnicas y los instrumentos y recursos que empleamos vinculados a esas técnicas y a esos objetivos. En el caso del primer objetivo, que fue diagnosticar las prácticas agrícolas que realizan las comunidades en el área de estudio entre los años 1960 y 2017, las técnicas que aplicamos fueron las encuestas, observación, entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión. Y los instrumentos y recursos fueron cuestionarios, guías de observación, guías de entrevistas, guías de preguntas generadoras, que las realizamos de acuerdo a los objetivos que teníamos planteados. Además, también hicimos uso de cuadernos de notas, fotografías y grabaciones cuando eso fue posible. Bien, a manera de ejemplo, podemos, en el caso del objetivo 3, tenemos que era evidenciar si en el área de estudio la estructura productiva originalmente se destinaba al trabajo agrícola con tecnologías centrales. Las técnicas que se aplicaron fueron entrevistas semiestructuradas, grupos de discusión y los instrumentos y recursos, guía de entrevistas, guía de preguntas generadoras, cuadernos de notas y grabaciones, como ya les mencioné, cuando eso fue posible. Y bueno, en el caso del quinto objetivo, el último objetivo, formular una propuesta teórico-metodológica para desarrollar prácticas agrícolas y organización comunitaria desde el enfoque agroecológico, utilizamos como técnica talleres, grupos de discusión y de los instrumentos y recursos fueron utilizados la guía de preguntas generadoras, papelógrafo, lactos, videobin, cuadernos de notas y grabaciones. Seguidamente, una vez finalizado la exposición del capítulo 1, vamos a revisar el capítulo 2, que se refiere al origen y desarrollo histórico de las prácticas agrícolas en Venezuela y el estado Zulia. Para ello realizamos la revisión teórica del conocimiento moderno colonial, neocolonial de las prácticas agrícolas, así como también de conocimientos de pueblos originarios, afroamericanos y mestizos con respecto a sus prácticas agrícolas. También revisamos todo lo concerniente a la Revolución Verde, a la producción de carácter agroecológica, entre otras categorías y aspectos revisados. Por acá, dentro de ese capítulo 2, vamos a mostrar las prácticas agrícolas ancestrales, es decir, de los pueblos originarios, que, de acuerdo con García Müller, realizaban el modo de producción tropical. Este modo de producción tropical se basaba en la vegecultura de yuca, más que la vegecultura no es más que la uso de partes vegetativas de una planta, en este caso, por el caso de la yuca, del tallo, para su reproducción. Pero esa yuca también la sembraban junto con batata, el mapuey y el maní, así como que también el ñame, otro tipo de raíz. La vegetacultura se basa en la roza o limpieza y quema de vegetación de un sector limitado de una área selvática, la cual es cultivada durante 2 o más años, dos o más años y posteriormente dejada en barbecho. El barbecho es simplemente el reposo que se le da a una área cultivada y, como ya mencionamos, se deja en un tiempo determinado. Los instrumentos de producción se limitaban fundamentalmente al uso de la coa o bastón para sembrar, las hachas asa o líticas o asadas líticas, o la concha para rozar o realizar la limpieza de la vegetación, y la cesta para el transporte de los productos de la cosecha, y también, así como también su almacenamiento. Con respecto a la introducción del maíz, fue muy tardía por el alejamiento de las rutas de centro de difusión de México y Perú. Desde México estamos hablando de Centroamérica y de Perú hacia el sur, en los Andes.
siendo su influencia mayormente ceremonial, básicamente para preparar bebidas alcohólicas fermentadas en las festividades colectivas. Este tipo de modo de producción tropical nos generó una organización social que se basaba en viviendas dispuestas en aldeas semipermanentes, sedentarias, formadas desde la base familistica hasta formas más complejas como el cacicazgo. Eh, Tenemos también que la formación de nacientes comunidades por cementación de las existentes se produce al llegar al punto de saturación demográfico por la insuficiencia de la cantidad de animales, de este caso de cacería, y plantas del medio cultivadas, ¿verdad?, para alimentar la población. Pueden observar acá la figura, este, algunas de esas cosas que están planteando, y podemos decir pues que el sistema, que todo esto constituye el sistema tecnoproductivo del Congo. Continuando con la práctica de producción, tenemos las prácticas de producción agrícola durante la invasión europea y la colonia, siglos XVI, XVII y XVIII. Tenemos que comentar que Europa occidental en el siglo XV, aunque dice, disculpa, disculpen ahí el error, en el siglo XV, específicamente en el año 1492, va a ocurrir la primera globalización del sistema mundo, a la cual nos hace referencia Wallenstein en el 2005. Entonces comienza en esa oportunidad a declinar la sociedad feudal en la Europa occidental, y comienza a emerger el capitalismo mercantil, que estaba buscando vías alternas a la Mediterránea para mantener el comercio con la India y China, las cuales habían sido cerradas por la expansión del Imperio Turco, de acuerdo a lo que plantea Sanova en 2011. También nos dice Sanova que estos pueblos se encontraban de acuerdo con el desarrollo, disculpen, Sanova no, Müller, 2001, nos decía que de acuerdo con el desarrollo de la fuerza productiva, estos pueblos originarios se encontraban ya sea en aldeas multifamiliares dirigidas por un cacique con autoridad local, esto es el modo de producción tropical que ya habíamos revisado previamente, y en comunidades aldeanas, sobre todo ubicadas en la región andina y noroeste de Venezuela, donde se iniciaba un movimiento hacia una autoridad centralizada, o esto es lo que podríamos conocer como el movimiento de producción teocrática. García Müller, 2001, también nos habla que para este periodo se forma o se constituye el modo de vida indohispano entre los años 1500 y 1700, el cual consistió o se caracterizó por el desarrollo de centros urbanos hispanos, explotaciones agrícolas con tecnología utilizada proveniente en gran parte de los antiguos modos de producción aborigen, esto es el modo de producción tropical, especialmente la agricultura de subsistencia de arroz y quema o modo de producción tropical, como les comenté. La fuerza de trabajo estaba constituida mayormente por servicios individuales, es decir, en los encomenderos, o colectivamente en las órdenes misionales. También teníamos que las explotaciones pecuarias se realizaban con tecnología pastoril introducida por los europeos, pero la difusión del ganado vacuno y cabrío sin los españoles propició el surgimiento del pastoralismo entre algunos aborígenes. Ya veremos que entre ellos están los guayú, que estudiaremos más adelante. La fuerza de trabajo estaba constituida en gran parte por los indígenas, para este caso estas explotaciones pecuarias, quienes prestaban sus servicios individuales al encomendero o colectivo en actos de mención. Esto bajo relaciones de servidumbre. Bueno, por acá vamos a ver también las prácticas de producción agrícola, que también durante las prácticas de producción agrícola, durante la invasión europea y la colonia, del siglo XVI al XVIII, estaba también un modo, eh, más adelante se constituyó el modo de vida colonial agroexportador entre los años 1700 y 1830. Así tenemos que durante el siglo XVIII
la demanda internacional estimuló en Venezuela la expansión de cultivos de cacao, caña de azúcar, tabaco, tabaco, algodón y añil. Esto nos lo dice Sanoja en 2011. También nos plantea Sanoja que las burguesías coloniales de Caracas y Maracaibo obtenían grandes beneficios del su modo de vida 2, el cual representó una forma de reproducción específica altamente especializada en el pastoreo y la cría de ganado, que estaban ubicados específicamente en los llanos venezolanos y la planicie sur de Maracaibo. Teníamos también que las unidades de producción, para ese momento, que las unidades de producción estaban integradas por ranchos o hatos ganaderos, las cuales formaban vastos latifundios, y que las burguesías agrarias locales poseían el monopolio de las tierras y rebaños y la clase trabajadora del campo, esto es, indígenas reducidos y esclavos negros. En Maracaibo, específicamente el modo de trabajo pastoril, se produciendo el modo de trabajo pastoril vinculado a la etnia guayú, aunque dependiente de los circuitos comerciales criollos y europeos caribeños, de acuerdo a lo que nos dice Vargas Arena y Sanoja en 2014. En resumen, con respecto a la vida colonial agroexportadora, tenemos lo siguiente. Se introduce el monocultivo con latifundios destinados a la siembra del cacao, café, añil, tabaco y la caña de azúcar. Es importante hacer hincapié en que estos monocultivos tienden a reducir la diversidad y también ocasionan alteraciones en el ecosistema boscoso por destrucción de esas áreas. De acuerdo a lo que nos plantea CUNIL en 2007 también. Aparece la actividad de cría de ganado y pastoreo en el llano venezolano y la planicie de Maracaibo. Se acentúa la división clasista de la sociedad con la esclavitud de la mano de obra de origen africano para el trabajo en plantaciones, consolidándose de esta manera los mantuanos, es decir, los terratenientes, como una clase dominante. Surge y se establece el latifundio que desplaza progresivamente a los grupos humanos originarios con sus formas de producción que los caracteriza de tipo colectivo y prácticas de siembra acordes con la naturaleza. Con relación a las prácticas productivas agropecuarias que se llevan a cabo en Zulia durante el siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, tenemos que se constituye el modo de vida monoproductor agroexportador de acuerdo a lo que nos dice Sanoga en el 2011. Este modo de vida monoproductor agroexportador se presenta una vez que ha ocurrido la independencia de Venezuela y se comienza a estructurar el Estado liberal burgués en manos de la oligarquía que dominaba en la colonia y los nuevos propietarios de tierra que surgieron de los oficiales que comandaban las tropas independentistas. Un caso emblemático es el caso de Páez, que es como un referente de ese momento. Desde 1830 la producción agrícola está asignada por crisis recurrentes de fluctuaciones de precios de los productos agrícolas de exportación, así como profundas diferencias políticas, guerrillas constantes y la denominada Guerra Larga de la Federación entre los años 1859 y 1863, comandada el- por Ezequiel Zamora. Los andinos conquistan el poder desde 1898 hasta la muerte de Juan Vicente Gómez en el año 1936, instaurándose una larga dictadura que acaba con la guerrilla, ciertamente, y el caudillismo, aunque la agricultura venezolana se mantiene en una situación de absoluto control por el entorno de Juan Vicente Gómez y además con un lento desarrollo. En ese mismo periodo, la agroexportación depende del café, los cueros y el cacao, así como otros productos, tabaco, añil, vacuno en pie, caballos, mulas y algodón. Las formas productivas que prevalecen en ese momento, ese modo de producción, modo de vida
monoproductor agroexportador son la hacienda, el hato, el conuco y la pequeña finca familiar mercantil. La mano de obra más importante estuvo constituida por los esclavos hasta el año 1854, que se transformaron en peones enfeudados después de la abolición de la esclavitud. Tenemos otro aspecto importante, como es que el pequeño productor familiar mercantil se desarrolla a fines del siglo XIX e inicio del siglo XX en la nueva frontera agrícola de los Andes. Ya veremos que este pequeño productor familiar mercantil va a formar parte pues, de los actuales unidades de producción en el área de estudio. En relación a las prácticas agrícolas venezolanas en el estado Zulia y el noroeste de Maracaibo desde el año 1950 hasta la actualidad, tenemos lo que nos plantea García Mule en el 2001 con respecto a que desde la década del 30, especialmente después de la muerte de Gómez en el año 1936, la agricultura pasa por una serie de esfuerzos modernizadores promovidos por el gobierno, especialmente con la creación del Ministerio de Agricultura. También encontramos este momento el fuerte desarrollo industrial de los años 50. Estamos hablando en este caso del desarrollo que impulsa la explotación petrolera y los proyectos agrícolas de colonización con tecnologías modernas. Por otra parte, tenemos las materias primas agroindustriales e insumos para la producción agrícola vienen del mercado mundial, dólares provenientes de la renta petrolera. Vemos allí pues ya que comienza a depender nuestra agricultura, como el resto de la economía, de la dichosa renta petrolera. Bueno, se plantea pues en este momento la modernización de la agricultura venezolana, que se inicia al terminar la Segunda Guerra Mundial en el periodo correspondiente de 1948-1958. Esto es la plena dictadura de Perijimenista. Esto llevó pues a la imposición de un modelo de agricultura norteamericana con la introducción de la maquinaria agrícola, fertilizantes químicos, insecticidas, herbicidas, fungicidas, variedades de híbridos vegetales, nuevas razas de animales, alimentos concentrados, vacunas y drogas veterinarias. Y en este tiempo pues también se impulsó la creación de estudios universitarios de agronomía y veterinaria. Esto conllevó pues a que desde ese momento comenzaran para nosotros, en nuestro territorio, en Venezuela, la Revolución Verde. Es importante destacar aquí con respecto a este último aspecto, que con respecto a la Universidad del Zulia, se intentaron pues con impulso de la capitalistas locales, de capitalistas del agro locales y así como la academia, hacia el año 1859, eh, la creación de la Facultad de Agronomía. Tenemos también en este periodo, este tiempo, que frente al derrumbe de la agroexportación que se inicia a principios del siglo XX, pero más claramente de finales de los años 30, se produce en muchos casos la disolución de la hacienda, entendida como binomio plantación-conuco, a comienzos de los años 30 y culmina esta situación en la década del 60. La sustitución de la forma familiar mercantil alcanzó mayor intensidad entre los años 1945 y 1948 y en los años 60, favorecido en los dos momentos por la acción del Estado con la política de la reforma agraria. La implantación de la forma productiva capitalista fue un proceso no vinculado a la dinámica histórica, hato y hacienda, y se efectúa a partir del proceso de colonización y sustitución, teniendo en cuenta que en la zona noroeste del lago de Maracaibo comienza en la década del 20. Bueno, a finales de la década del 70, la forma productiva capitalista ha alcanzado pleno vigor, pero también la forma mercantil familiar campesina. Eh, con toda esta revisión
teóricas más lo que se detectó en el área de investigación durante el estudio, encontramos algunas señales o evidencias de la aplicación habitual tanto de prácticas ancestrales provenientes de nuestro pueblo originario, afrodescendientes y campesinos, como aquellos que se corresponden a la denominada Revolución Verde en o por parte de los productores del área de investigación. Así tenemos pues que las prácticas agrícolas, dentro de las prácticas agrícolas ancestrales que ellos realizan está la quema para la limpieza y preparación del terreno destinado a la siembra, los policultivos y conuco, uso de las fases lunares para realizar labores agrícolas, utilización del palo sembrador, sincronización con la temporada de lluvia para el sembrado. Del periodo colonial podemos decir que se establecen o vienen de ese momento el monocultivo, el pastoreo y el latifundio con la unidad de producción del hato, que establece la propiedad territorial en el área de estudio. Posteriormente se constituirían estos hatos en las actuales comunidades agrarias periurbanas. De finales del siglo XIX al XX, resalta que la unidad de producción de la pequeña finca mercantil, familiar mercantil, predominante actualmente en el noroeste de Maracaibo. Y de las prácticas modernas podemos obtener que del modelo agroproductivo hegemónico de la Revolución Verde, en el que se basan esas prácticas modernas, estarían la maquinaria agrícola o está la maquinaria agrícola para la preparación del terreno, la aplicación de plaguicidas, fertilizantes de origen industrial, el monocultivo, que es reforzado con, con este enfoque de la Revolución Verde, la dependencia del agronegocio para la compra de semillas certificadas, los sistemas de riego, entre otros insumos. Por acá, de acuerdo a las observaciones realizadas en el terreno, podemos ver acá en la parte superior izquierda una unidad, una finca familiar mercantil típica de la zona, que es simplemente una vivienda donde se ubica el productor con su familia y realizan sus prácticas, donde realiza sus prácticas agrícolas. Siguiendo acá en la parte superior, en el medio encontramos que se observa una fotografía con un terreno al cual ha sido sometido a las actividades de la maquinaria agrícola para el arado. En el lado superior, pero ya al derecho, encontramos un monocultivo característico de la zona, el monocultivo de la yuca. En la parte inferior, lado izquierdo, podemos observar la quema para la limpieza del terreno, prácticas ancestrales, y también con esas prácticas ancestrales tenemos el conuco en la siguiente foto al lado derecho. Los datos que hasta ahora hemos manejado, que se obtuvo durante la investigación, se obtuvieron de diferentes fuentes, como ya hemos mencionado. Entre estos están las entrevistas semi-estructuradas, como la que se le realizó a la señora María Márquez de la NYU de la comunidad de Pesopay en el julio del año 2016. Y ella nos comentó lo siguiente: cuando sembramos, la primera sale bonita, bien, y hay veces que él, su esposo, ¿no?, le echa un poquito de veneno cuando él consigue por allí. Cuando se va a sembrar tiene que ver la luna, siembra cuando la luna se va. Vos sabéis, tiempo de lluvia en octubre, uno sembraba, limpiaba para sembrar cuando cae el agua. Eso se riega con un poquito de lluvia, es decir, el terreno. Se prepara con pala. A veces cuando vamos a sembrar maíz pagando la máquina, ya eso varias veces ha echado la máquina. Hay que dejar limpio para que pase la máquina. Un palo para hacer el huequito. Tenemos que estar pendientes en el mes que viene el agua para limpiar el terreno. Siempre ha sembrado así. Cuando paren los frijoles, termina de parir, sacan los frijoles, queda la yuca allí. Se cultiva, ¿no?, maíz, auyama, patilla, eso para el tiempo de si hay lluvia. En noviembre, en diciembre, eso es con Hugo cuando él, su esposo, ¿no?, siembra así. Al mismo tiempo, Ángel Silva de la Chamuca, pero en el mes de octubre del mismo año 2016, expresó lo siguiente:
Las prácticas ancestrales se mantienen, algunos productores se han desarrollado, se practica la ancestral, los cultivos son monoproductores, eso es en el término, en el lenguaje del mismo, es decir, pura yuca, algunos tienen conuco. Bueno, de esos otros instrumentos que empleamos fueron a través de la encuesta, la realización de gráficas como lo que mostramos a continuación. Para el caso de la chamuca, en el año 2009, en una encuesta realizada, se determinó que el 81% de los entrevistados usaba maquinaria agrícola. Caso contrario, en el año 2016, en la comunidad de la Tepe-Sopay, encontramos lo siguiente. La mayoría de los entrevistados dijo que no hacía uso de la maquinaria agrícola. Estos son unos datos muy interesantes porque nos muestran que, que lo que se está viendo allí no es producto de una cuestión cultural debido a la etnia guayú, porque ambas comunidades tienen mayoría de población guayú, o que se estén realizando prácticas agroecológicas en esta zona, en estas áreas, en estas comunidades. Sino más bien podemos ver aquí, estamos hablando del año 2016, que ya la situación económica incide pues en el uso de la maquinaria agrícola, como también, de acuerdo a los datos que encontramos, en el caso de los insecticidas. Por acá en estos gráficos podemos ver con relación a los tipos de cultivos que se encuentran en la comunidad en la chamuca, el año 2009, mostraba, de acuerdo a la encuesta, 72% de cultivos de yuca en esa comunidad. Mientras que para el caso de Tepe-Sopá en el año 2016 también podemos observar, si se muestra con cuidado, las barras azules que están detrás indican que hay una mayoría de la población que se dedica al cultivo de, de raíces y yuca y de raíces que en este caso y tubérculos que en este caso está vinculado con la yuca, la siembra de la yuca. Podemos ver acá en la parte inferior en cuanto al uso de fases lunares para la siembra, también en la comunidad de Tepeso, año 2016, encontramos que aunque parece parejo la cifra, pero mayoritariamente es mayoritario el número de agricultores que hace uso de las fases lunares como práctica para la siembra. En el caso de la lluvia también se puede observar la misma situación. Las barras rojas indican pues que hay una mayoritaria inclinación de los agricultores para el uso del ciclo de lluvia en sus labores de siembra. Aseverando pues con respecto a esto que observamos acá, que el modelo hegemónico agroproductivo modernizador de la Revolución Verde, impuesto por el sistema mundo dominante, fue establecido en los territorios que conforman el oeste de Maracaibo, perdón, y en todo el territorio nuestro americano. Y por otro lado, que actualmente persisten los conocimientos ancestrales y campesinos con su herencia de colonialidad, por supuesto, que no han podido ser eliminados o superados completamente. Respecto sobre esto, Ferrer nos dice en 2012 que los primeros asentamientos en la sabana de Maracaibo se hicieron a través de diferentes grupos étnicos y posteriormente por medio de la fundación de villas de españoles se fue conformando lo que serían los hatos alrededor de la ciudad de Maracaibo. Márquez 2015 nos dice que en Venezuela el desarrollo de la cultura del conuco ha definido desde épocas inmemoriales espacios civilizatorios de los que se modelaron pueblos y comunidades portadoras de conocimientos, creencias, tradiciones y formas sensibles de interpretar el mundo. Para continuar con este análisis, eh, pues ya encontramos que Vargas en 2009, análisis con respecto a cómo se fueron implantando las prácticas de la Revolución Verde, encontramos que Vargas en 2009 nos dice que con el pareimerismo se rompen definitivamente los relitos culturales de la vida colonial que habían subsistido hasta ese entonces. Es de allí que el nuevo ideal nacional que buscaba la separación de la ciudad y el campo
a través de la construcción de grandes colonias agrícolas. Contaba con sistemas de riego, vialidad agrícola, utilización masiva de maquinaria agrícola, tractores, arados, cosechadoras, empleo de agroquímicos, etcétera, ¿no? Y además la inmigración de campesinos, a quienes se les asignaron parcelas junto con los campesinos venezolanos para que estos últimos aprendieran tecnología agraria europea. Y esto, de acuerdo con Vargas, ya dice que no lo hizo Pérez Jiménez para liberar el campesinado, sino para intentar sustituirlo por una clase media rural similar a la de los farmers estadounidenses. Y fíjense ustedes quién lo asesoraba el Consejo de Bienestar Rural, dependiente de la Fundación Rockefeller. Esto es ahí estamos hablando de la Creole y la Standard Oil Company. Bueno, en definitiva dice Vargas que estos proyectos estaban destinados a dar una respuesta y apoyo a las necesidades de la burguesía agraria latifundista nacional al mismo tiempo que las transnacionales de Estados Unidos. Eh, Siguiendo en este orden de análisis, encontramos que ya para que Abreu en 1923, en los años 90, él ya de acuerdo a su propio criterio, a su propia mirada, encuentra distorsiones e incidencias negativas que eran ya evidentes como producto de la aplicación de las unidades técnicas modernas, que esto es de la Revolución Verde, y en contrario a las técnicas tradicionales, esto es las técnicas de los campesinos y del enfoque agroecológico en el agro nacional. Pues él detecta allí que hay una serie de problemas que tienen que ver con los suelos, empieza a ver problemas a nivel de suelo, de la parte biótica y también con el uso de las divisas que se le dificultaba en general al campesinado. Bueno, de acuerdo con esta situación del modelo modernizador de la Revolución Verde para el caso Noreste Maracaibo, encontramos que en una entrevista colectiva que realizamos a estos pobladores, en lo que estaban Ela Méndez y Gilberto de la Rosa, la retirada 1, Rafael Reverol de El Hogar Santa Cruz, que nos dicen lo siguiente. Ela Méndez nos dice cuando se veía cebolla larga, yuca, ají, melón, lechosa. Ahorita lo que hay es yuca, somos pocos los que estamos sembrando cilantro y cebolla larga, pero yuca muchísimo. Aquí en la Chamuca sí vi siembra de berenjena, yuca, uyama, pero en la retirada 1 lo que estoy viendo es muchísima yuca. Bueno, después Rafael Reverón nos comenta que, bueno, era diferente, antes no habían esos fertilizantes. El, el que entrevistado de la comunidad de la Merced nos dice que con el capitalismo se neutralizó la siembra, hicieron que el productor olvidara cómo combatir las plagas a nivel ecológico y con la industrialización llevaron todo así, todo fue industrializado. Gilberto La Rosa dice, nos asienta, pues dejaron de trabajar así, todo fue industrializado. Y finalmente este entrevistado de la Merced dice, benefició a otros porque el campesino, al olvidar cómo se hacía tradicionalmente, al no tener la tecnología, pararon de la producción. Y él asienta, ¿no? Y dice, si no tengo una máquina, ¿para qué me haré? No puedo sembrar. Y anteriormente, cuando no había, comenta esto. Bueno, ahí vemos entonces cómo estos productores en la entrevista, con esta entrevista colectiva, nos dan un panorama de cuánto es su visión de lo que es la Revolución Verde y las prácticas, digamos, que ellos practicaban los campesinos tradicionalmente. Visto los puntos de vista que plantearon los mismos miembros de la comunidad sobre el proceso de transformación que se ha vivido desde una agricultura de enfoque agroecológico ancestral hasta lo que ha ocurrido con la imposición del modelo agrícola de la Revolución Verde a nivel de América Latina y de nuestra América, nuestra patria grande, hasta las comunidades urbanas, hiperurbanas, como las que están asentadas en el noroeste de Maracaibo.
Bueno, en relación a esto, vemos cómo se realizan esas prácticas agrícolas, donde se encuentran de alguna manera ambos modelos, el agrícola, el central agroecológico y Revolución Verde, y lo vamos a detallar eso en la tabla 1, que es precisamente donde se presentan los elementos resaltantes de las prácticas agrícolas vinculados a los modos de siembra tradicional con respecto al modelo de Revolución Verde. Así tenemos que de las prácticas agrícolas ancestrales agroecológicas se destaca en la zona de estudio el policultivo o los conucos, mientras que de la Revolución Verde está más extendido, por supuesto, el monocultivo, en este caso el monocultivo de la yuca. También se presenta, como hemos visto, el uso de las fases lunares e información climática, lo que tiene que ver con la llegada de la lluvia para realizar la siembra. Y de la Revolución Verde, la implantación a gran escala de sistemas de riego. También tenemos que se da en la zona quema para limpieza del terreno de siembra y también desde el punto de vista de las prácticas agrícolas ancestrales ecológicas, pero de la Revolución Verde, tenemos el uso intensivo o más o menos intensivo de la maquinaria agrícola para el arado de la tierra. En cuanto a las prácticas ancestrales ecológicas, está el uso del palo sembrador a coa y el azadón, mientras que por la Revolución Verde encontramos el uso intensivo de insecticidas y herbicidas. También tenemos de la revolución, del enfoque ancestral agroecológico, semillas seleccionadas y almacenadas en balsas protegidas del ataque de plagas e enfermedades con la aplicación de cenizas, como ellos lo han manifestado, el poblador de la zona. Y de la Revolución Verde tenemos que la utilización y dependencia de semillas certificadas y podría ser en muchos casos modificadas genéticamente provenientes del agronegocio. Y en el área vamos a encontrar que no se produce el barbecho, que ya me habíamos explicado que es dejar en un tiempo determinado el reposo o el área de cultivo, mientras que sí encontramos de parte de la Revolución Verde terrenos de siembra sin descanso. Prácticamente no se descansa y se va resembrando constantemente. Además ellos manifiestan que ni siquiera conocen el término de barbecho. Tampoco encontramos la cayapa, la forma colectiva de trabajo que se presentaba sobre todo en los pueblos originarios cuando había que realizar la cosecha. Eso no está presente, sin embargo, más bien de la Revolución Verde encontramos el trabajo que realizan los capitalistas del campo y o en fincas familiares para completar su sustento. Esto es el jornalero. Los abonos de origen encontramos de las prácticas agrícolas ancestrales, agroecológicas, los abonos de origen animal, esto es decir, el excremento. Específicamente la bosta de vaca se utiliza en la zona. Pero de la Revolución Verde y está más acentuado, se hace uso de suelos mejorados con fertilización de origen industrial. No se encuentra en la zona la rotación de cultivo y tampoco el abonado verde, que es una práctica de carácter agroecológico. También es importante destacar que además de la producción, las características que tienen que ver con la producción agroecológica, que se realiza en la zona y de otras partes de Venezuela y América Latina, se han presentado situaciones interesantes, se presentan situaciones interesantes en cuanto a los productos alimenticios derivados de esas prácticas productivas. Se encuentran fusiones, este, alimentos que han sido prácticas culturales en cuanto a alimentos impuestas desde la conquista y la colonia por parte de los europeos y se nota pues una presencia de alimentos de una y otra origen cultural, ¿no? Así, bueno, en esta tabla 2 vamos a ver los principales rubros agrícolas de los pueblos originarios hispanoárabes y africanos presentes en la dieta actual de venezolanos, con énfasis o específicamente presentando los que están o los que se encuentran en el noroeste de Maracaibo. De los pueblos originarios encontramos que de los rubros agrícolas que correspondan, está la yuca, por supuesto, que es el cultivo base que se encuentra en la zona que forma el monocultivo.
Están otros como el mapuey, el maní, que también se ha sembrado en la zona, el ñame, la caraota, no están presentes, ni la piña, pero está presente la guanábana, tampoco observamos el mamey, pero sí el icaco. No observamos frecuentemente el mamón, el zapote, la uva de playa, el aguacate, la batata, el ocumo, pero sí está presente el cultivo de la uyama, la lechosa, el merey. No se observaron cacao, pero sí guayaba, ají, maíz, níspero y ciruela. Tampoco vimos muy frecuentemente, o al menos no se observó, el cultivo de tomate. Del aporte hispano a estos rubros agrícolas tenemos el castaño, se observaron plantas de castaño, no se observa por supuesto apio, zanahoria, lechuga, achicoria, espárrago, remolacha, pero sí pudimos observar siembras de orégano, tampoco haba, ni trigo, ni repollo, ni mucho menos uva. Del aporte árabe encontramos en la zona la naranja, los cítricos como la naranja, el limón que sí se siembra en la zona, no se encontró mandarina ni arroz, pero sí es muy frecuente observar la siembra de berenjena. Tampoco encontramos pimienta, jengibre ni canela, pero sí melón, cilantro, tampoco existe pepino ni laurel, pero sí cebolla en rama, tampoco el trigo, por supuesto, ni ajo, pero sí caña de azúcar. Es frecuente encontrarlo en esta zona de estudio del noroeste de Maracaibo. Por la parte africana, en los aportes encontramos se frecuente en la zona el frijol, no está la patilla ni el ajonjolí, pero sí la sábila con quinchoncho, que es también frecuente en el área. No se encuentra el quimbombó ni el sorgo, pero sí el plátano y el cambur, y así como el coco. Bueno, ahora pasamos a revisar cómo los elementos científicos, científicos, tecnológicos y podemos decir epistemológicos que caracterizan a uno y otro tipo de agricultura contrapuesta, enfoque de tipo de agricultura contrapuesta como es la Revolución Verde y la ancestral agroecológica. Al respecto tenemos que López en 2010 nos habla de que la Revolución Verde con su paquete tecnológico, maquinaria pesada, semillas, híbridas, fertilizantes y pesticidas químicos, ha fracasado para salvar al mundo del hambre. El modelo industrial que orienta la producción de esta revolución verde meta las producciones hacia el mercado global, abandonando las demandas locales y arruinando a las familias de agricultores con modelos de producción dependientes de un mercado, una tecnología y un capital controlado por los países del norte. En este sentido, pues los monocultivos se han expandido dramáticamente a través del mundo, caracterizados porque año tras año se producen la misma especie de cultivos sobre el mismo suelo, como podemos observar en la zona de estudio, en la noroeste de Maracaibo, y que pues, además hay fuerzas políticas y económicas que favorecen el monocultivo. De hecho, tales sistemas son recompensados por las economías de escala y contribuyen significativamente a que la agricultura nacional le sirvan a los mercados internacionales, tal como reporta Thierry Nichols en el 2000. Podemos seguir viendo en la lámina y encontramos lo siguiente, también con respecto a la Revolución Verde, a este enfoque de, de, de agricultura, ¿no? Que las semillas están amenazadas por el capital global que quiere apoderarse de todos los bienes comunes, públicos y los patrimonios colectivos de los pueblos, que fueron adquiriendo relevancia a nivel mundial cuando se venció el alarmante proceso de erosión genética de los recursos filogenéticos para la agricultura y la alimentación, lo que llevó al surgimiento de los sistemas de conservación ex situ, es decir, ya no la semilla iba a estar en manos de los pueblos que la sembraban, de los agricultores como tales, sino estaría en manos o pasaría a manos a través de los Centros Internacionales de Investigación Agrícola, los CECIAR, administrados por la FAO. Paralelamente, algunas empresas semilleras vieron una gran oportunidad económica de estos recursos genéticos y desarrollaron las semillas de alta respuesta a los paquetes tecnológicos modernos que buscaban ser protegidos por los sistemas de propiedad intelectual. Esto ahí dio origen pues a las semillas modificadas genéticamente, ¿no? O GM.
Por su parte, la agroecología tenemos que es una ciencia que unifica las perspectivas socioeconómicas y técnicas con el diseño, el manejo y la evolución del sistema productivo y de su base social productiva y cultural. Se trata de darle presencia al desarrollo científico tecnológico popular, de evaluarlo, de encontrar las mejores ventajas y de integrarlas al nuevo devenir científico técnico agrícola, como lo habla Núñez en el 2000. Siguiendo pues con lo que es el enfoque agroecológico, tenemos que dentro de ese enfoque agroecológico se presentan ejemplos agronómicos que podemos ver en la lámina, como son el manejo integral del tiempo y el espacio de la biodiversidad en los bosques, el uso diversificado e integrado de parcelas para estabilizar el ecosistema y estrategias en la agricultura de montaña para proteger y potenciar los ciclos del suelo y el agua. En lo social existe una gran diversidad de propuestas comunitarias para compartir y colectivizar el trabajo, el uso de la tierra y el mercado, la cosecha, de acuerdo a lo que nos presenta Febles en 2014. Eh, por otro lado, tenemos pues que el enfoque epistemológico de la agroecología, según apunta Moro Bowling 2007, se orienta más que una sencilla alternativa productiva y tecnológica, también representa una opción ética y política para, a partir de la concepción y progreso el progresivo alcance de las condiciones tendientes a configurar un modelo de desarrollo, favorecer la estabilidad ecológica de los ecosistemas y la calidad de vida de las poblaciones que de ellos dependen. La base epistemológica de la agroecología se produjo en la ciencia agraria a través del análisis realizado por científicos, principalmente ubicados directamente relacionados con los países de la periferia, preocupados por las condiciones en las que se encuentran sometidos los campesinos pobres de esos países, de acuerdo a lo que señala Sevilla y Alonso 1994. Bueno, una vez revisada todos los elementos teóricos y el proceso mismo de investigación en el área de estudio, y tomando en consideración los planteamientos y los aportes de Altieri, de investigadores como Altieri, Nichols, Ferguson y Sevilla, que describen en general las características de lo que es la agroecología, la conceptualizan con todos los elementos que tienen que ver con su pluriepistemología y su carácter multidisciplinario, y que toman en cuenta tanto la parte académica como lo que tiene que ver con los conocimientos de los pueblos originarios, campesinos, afrodescendientes y y todos estos elementos, incluyendo los aspectos sociales y culturales. Nos decidimos o lanzamos por el atrevimiento teórico para conceptualizar o dar un concepto, eh, por decirlo de alguna manera propio, y de esta manera, considerando que la agroecología sería una herramienta o es una herramienta para la liberación del campesinado rural hiperurbano de la dependencia extrema del mercado y la agroindustria, basado en los conocimientos prácticos con sostenibilidad histórica desarrollados por nuestros pueblos ancestrales originarios, africanos y campesinos, a su vez integrados al conocimiento científico multidisciplinario de las ciencias naturales y sociales, constituyéndose en un mecanismo de recuperación de los conocimientos agrícolas perdidos o severamente erosionado, de tal manera que se convierte en un muro de contención a la arremetida hegemónica neoliberal en curso, sobre todo en los territorios de nuestra América, promoviendo asimismo las bases de formas de distribución de los alimentos más solidarias, incluidos el trueque, basado en la organización y fortalecimiento del poder popular en zonas rurales, periurbanas y urbanas, es decir, da los aportes necesarios para la construcción de una relación de producción alternativa distinta, la socialista. Basado en todos estos elementos pues, que hemos venido trabajando, eh, podemos llegar a presentar los fundamentos contrastantes de la modelo agrícola de la Revolución Verde y agroecológica que se ha desarrollado en nuestra América, en Venezuela, el estado Zulia, Maracaibo y específicamente en el noroeste de Maracaibo.
Podemos ver en la tabla 3 una columna que habla de los fundamentos contrastantes, el modelo agrícola tanto de la Revolución Verde en una segunda columna y en tercera columna el modelo agrícola agroecológico. Así tenemos pues como fundamento contrastante, voy a mostrarles algunos aquí rápidamente, el uso de insumos y energía en las unidades productivas como las fincas y parcelas. En la Revolución Verde se plantea que se requiere gran cantidad de energía y suministros externos, insecticidas, abonos industriales, combustibles, inversión financiera, etcétera, mientras que en el agroecológico se busca minimizar el empleo de esos insumos y energías provenientes del exterior a las unidades productivas. Esto es la soberanía energética y se basa en la utilización de recursos del medio local y reciclaje de material. Como práctica de siembra principal encontramos en la Revolución Verde, como indica la tabla, el monocultivo, que disminuye la diversidad biológica, aumenta la vulnerabilidad de los sembradíos ante el ataque de plagas y enfermedades y otros factores adversos a los cultivos. Mientras que en el modelo agroecológico se busca implementar policultivos y asociación de cultivos que favorezcan la biodiversidad del agroecosistema, esto es, que se obtenga una mayor resiliencia o, es decir, una capacidad de recuperación del ecosistema agrícola ante eventuales problemas como son las plagas y desastres naturales. Como consecuencias políticas, vemos en la tabla en cuanto a fundamentos contrastantes, consecuencias políticas y sociales, la Revolución Verde lo que lleva es un atraso y pobreza, como hemos venido viendo, un atraso y pobreza de sectores campesinos, la desruralización, dependencia y pérdida de seguridad y soberanía alimentaria, mientras que por el lado de la agroecología tenemos mayores niveles organizativos, mejoras y transformación en las condiciones de vida de los productores agrícolas, esto es, se obtiene una soberanía y seguridad alimentaria. Bien, una vez revisado lo concerniente al capítulo 2, pasamos al capítulo 3, que tiene que ver con la organización comunitaria en áreas agrícolas, periurbanas y rurales de Venezuela y el estado Zulia. Para ello buscamos, para desarrollar este capítulo entonces, nos basamos en la caracterización y reflexión analítica de las organizaciones comunitarias de los ámbitos periurbanos y rurales, sus luchas reivindicativas realizadas históricamente a nivel de nuestra América, del país del estado Zulia y en específico del noroeste de la ciudad de Maracaibo. Revisamos también los procesos organizativos comunitarios donde se han desarrollado y desarrollan sus conocimientos y prácticas agrícolas que están siendo copadas por el urbanismo voraz de corte capitalista, particularmente desde los años 50 del siglo pasado, que ha llevado a estos grupos humanos que habitan los territorios investigados, grupos humanos excluidos y de extracción campesina, a realizar invasiones en procura de obtener su derecho a la tierra y la vivienda, y que a su vez han estado sometidos también a las políticas públicas administrativas de organización territorial, de agropecuaria y recientemente a las que tienen que ver con el poder popular enmarcado en el socialismo del siglo XXI y el Plan de la Patria 2013-2019. Como principal aspecto o punto evaluado en este capítulo 3, tenemos las organizaciones comunitarias campesinas y experiencias de lucha por la tierra y la semilla originaria en nuestra América. Con respecto a esto, partimos de la conceptualización de la organización comunitaria que nos plantea Bermuda en el 2010, que dice que son unidades sociales que se configuran alrededor de acciones que pretenden incidir en los entornos locales inmediatos y que es compartido por los propios miembros de la organización. Asimismo, la acción colectiva históricamente ha asumido diferentes formas, unas más viables como las movilizaciones y protestas, y otras menos visibles como el asociacionismo en torno a demandas y proyectos y la estrategia de resistencia cotidiana, como lo dice Torres en el 2011. Tenemos que también tomar en cuenta que la agricultura campesina ha hecho parte de las sociedades anteriores al capitalismo y sus lógicas son diversas, lógicas que actualmente intentan sobrevivir a pesar del mercado y que no se orientan por la maximización de la ganancia en el proceso productivo de alimentos, ya que la tierra, el territorio y la economía campesina tienen como finalidad la asistencia y desarrollo de las dimensiones de la vida, condiciones dignas y el ejercicio de los derechos humanos de los habitantes de los campos, como plantea la Fundación San Isidro
de Duitama, Ilsa of Farm en el 2011. Bueno, dentro de este aspecto, la organización comunitaria, campesina y experiencia de lucha por la tierra y las semillas originarias en nuestra América, tenemos que la lucha emprendida por las organizaciones comunitarias del medio campesino como también del urbano, algunas veces de carácter armado, derivado de la problemática que han enfrentado y enfrentan actualmente los pueblos de nuestra América, las cuales han dado lugar a que sectores populares oprimidos y excluidos por el sistema mundo hegemónico predominante respondan con la constitución de movimientos sociales que batallan por los requerimientos de diversa índole que van desde la tenencia de la tierra para la producción agrícola, estos son los sin tierra, posesión de la semilla, hasta la toma de espacios urbanos y perurbanos para la construcción de viviendas, los sin techo. Esto es algo característico, corresponde al caso de las comunidades asentadas en el territorio noroeste de Maracaibo. También, bueno, en ese esquema de las luchas por la tierra y otras reivindicaciones en los sectores campesinos, como decía muchas veces de carácter armado, tenemos los casos emblemáticos de 1994 con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, un levantamiento indígena de los pueblos mayas, de acuerdo con lo que nos plantea Hidalgo en 2014. También tenemos que en el caso de Emiliano Zapata y en el contexto de la Revolución Mexicana, entre los años 1910 y 1931, viene a ser una guerra campesina y su programa de tierra y libertad, que podríamos decir equivalente por su contenido al de los peones comandados por Ezequiel Zamora entre los años 1858 y 1863, con el grito de tierras y hombres libres. Bueno, esto de acuerdo a los dos momentos y contextos específicos varía de acuerdo a las clases sociales que estén presentes y sus reivindicaciones. Bueno, aquí tenemos también el caso de los sin tierra que se presenta en 1985, en plena momento en que empezaba a decaer la dictadura, el régimen dictatorial que se encontraba en Brasil para esa época. Bueno, y ellos asumen su lucha por la reforma agraria con el eslogan la tierra para quien la trabaja, y ahí es donde adoptan el nombre de Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra, de acuerdo a lo que plantea Ruot 1998. También está en 1994 el caso según Barajón 2011, el caso de Evo para el momento oriente de los cocaleros bolivianos con su marcha por la vida de la coca y la soberanía. Y bueno, que entre otras cosas se plantearon pues refundar a Bolivia con ellos mismos como actores los indígenas a través de una asamblea constituyente. En la actualidad está vigente también a nivel mundial y concretamente en Latinoamérica la problemática de las semillas transgénicas que habíamos revisado un poco en el capítulo anterior, el capítulo 2. En este sentido, la Vía Campesina, en el año 2015, la Vía Campesina y la organización GRAIN 2015 nos plantean que el intercambio rutinario de semillas entre comunidades y entre pueblos ha permitido que los cultivos se adapten a las condiciones climáticas y topográficas representadas en la diversidad de la naturaleza. Después de la creación de la Organización Mundial del Comercio, OMC, hay un error allí, ¿no? Una gran parte de los campesinos a nivel mundial ha cedido a los concesionarios de las empresas los derechos de propiedad de la vida. En todas partes del mundo, los movimientos sociales, específicamente las organizaciones que representan a los campesinos y campesinas, resisten y se movilizan para impedir la institución de estas leyes, pues que tratan de cercenar el derecho a la vida, el derecho a la reproducción social de los campesinos y campesinas. Bueno, a manera acá de resumen, tenemos en cuanto a la organización campesina venezolana y sus experiencias de lucha para el mejoramiento de sus condiciones de vida y la conquista de sus objetivos, encontramos que, bueno, primero, luego del estallido armado del campesino que tenía como fin el logro de mejores condiciones de vida y liberación del yugo
de sus explotadores, derecho a la tierra, por supuesto, que dirigía Ezequiel Zamora, dirigió Ezequiel Zamora entre el año 1858 y 1863, es precisamente a principios del siglo XX cuando se reactivan las luchas del campesinado venezolano, promovida en esta ocasión promovidas y organizadas por los partidos políticos que comienzan a surgir. Entre ellos está el Partido Progresista Republicano, Orbe y Acción Democrática. En medio de la feroz represión del momento, pero no es sino hasta que después del año 1935, una vez que finaliza la dictadura gomecista, cuando se constituye y organizan los sindicatos y la Federación Campesina de Venezuela. Otro aspecto importante en cuanto a la organización del campesinado venezolano es la atomización y dispersión del campesinado y el condicionamiento de las organizaciones agrarias a los partidos y el Estado que influencian sus luchas reivindicativas. Y bueno, finalmente, como tercer aspecto, con respecto a esto, al caer la dictadura de Pérez Jiménez en el año 1958 y en medio de la promulgación de la ley que establece la anhelada reforma agraria del año 1960, por parte del campesinado se evidencia un renacer y crecimiento de la organización campesina venezolana que batalla por su derecho a la tierra bajo el tutelaje partidista. Continuando con esto de las organizaciones comunitarias y campesinas y sus experiencias de lucha, para el caso mexicano, la investigadora Pared, 1979, explica que con la sindicalización rural oficial, o sea, desde arriba, se inicia la fase de burocratización de la vida política del proletariado rural. En nuestro país también se evidencia la intromisión del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, y el aparato estatal en el escenario agrario una vez que la Federación Campesina Venezolana está desactivada a nivel nacional y localmente en los espacios como los del área perurbana del oeste de Maracaibo. El presidente Hugo Chávez Frías, al frente del proyecto político de la Revolución Bolivariana, impulsó desde los inicios de su gestión de gobierno y continuado por el actual mandatario Nicolás Maduro, las estructuras organizativas comunitarias del Poder Popular, consejos comunales, comunas, claro. Referente a esto, a la intromisión de los partidos políticos oficialistas, en cuanto a la organización y reivindicaciones de los campesinos, del productor del campo, en el caso del noroeste de Maracaibo, la dirigente y productora Adela Méndez, habitante de la comunidad retirada, en el marco de una entrevista colectiva realizada el día 26 de junio de 2017, nos dice: aquí se entregaron esas dos máquinas a esa señora porque ella es revolucionaria, ella tiene una persona que trabaja dentro del gobierno, entonces eso pasa cuando eligen a las personas a dedo. Vas a hacer esto y eso es lo que ha dañado este proceso, el dedo. Supuestamente esas máquinas eran para la parroquia. Cuando esas máquinas comenzaron a trabajar, trabajaron a un precio bastante económico, pero después iba y hablaba que necesitaban la máquina, paraba hasta 2 o 3 meses y la máquina no se aparecía y no era el mismo precio, ya era otro precio. Entonces, eso es lo que ha dañado el proceso, de acuerdo a lo que plantea la señora de la Méndez. Aspecto interesante de la lucha reivindicativa, de las organizaciones campesinas, y también las de carácter ambiental, se presentó con el proyecto de ley de semilla que se consideró en su momento, y lo es todavía hasta donde tengo información, una alternativa y referente mundial a la vía campesina, mundial, perdón, de acuerdo a lo que plantea la vía campesina y gran el Ministerio del Poder Popular para la Común y los Movimientos Sociales de 2016. Y esto es porque todas las referencias en cuanto a las leyes que se han hecho a nivel mundial de semillas son más bien para beneficiar a las empresas transnacionales que se apoderan de esas semillas y le quitan la propiedad a las comunidades y a los pueblos campesinos. Entonces tenemos un recorrido que va del año 2012 a 2015, donde se hicieron una serie de acciones, incluso la Universidad Bolivariana participamos en una de esas reuniones, encuentros, donde se estuvieron presentes y haciendo una serie de planteamientos para derogar la antigua ley promulgada en el 2002, la ley de semilla material para la producción animal e insumos biológicos, y crear esta nueva ley que, bueno, es realmente transformadora y revolucionaria. Finalmente, se fue finalmente
aprobada el 23 de diciembre, con la participación, repito, de numerosas organizaciones sociales, organizaciones campesinas, ambientales, instituciones, partidos políticos, el Partido Comunista, el Tupamaro, entre otros, la misma Universidad Bolivariana. Y fue, bueno, una larga lucha que mostró, entre otras cosas, cómo eh, se hizo efectiva lo que plantea la Constitución Bolivariana de Venezuela de la participación democrática y protagónica, para este caso, para una decisión tan importante como fue la promulgación, elaboración y promulgación de la ley de semilla. Esto pues indica pues que el poder popular organizado puede conseguir muchas cuestiones pues, para su reivindicación. Eh, Bueno, otro aspecto a analizar dentro del capítulo 3 que estamos revisando es el derecho a la tierra y la organización comunitaria del poder popular en la Venezuela bolivariana. Con respecto a esto, el proceso colonizador en América realmente no fue fácil. Hubo que implementar de manera inmediata una política poblacional que pudiera armonizar la ubicación y distribución del contingente, perdón, de ciudadanos europeos recién llegados con los habitantes de las comunidades del denominado Nuevo Mundo. El problema poblacional se vislumbra complejo y la integración entre estos dos grupos humanos, los que recién llegados, que yo y los habitantes de nuestra tierra americana. Entonces el problema poblacional se vislumbra complejo y la integración se hace difícil ante la resistencia de los indígenas. La propiedad territorial tuvo en el derecho indiano una extensa y especial regulación a medida que se va aplicando estas nuevas normas que van insertándose y se van insertando en la legislación indiana un grupo de figuras jurídicas que tuvieron o tenían aplicación en ese momento en la península española. Entre estas podemos mencionar las capitulaciones como contratos de desarrollo, los repartimientos de tierra, las mercedes reales o reales cédulas de gracia, las ventas y composiciones, son figuras y jurídico-administrativas que enriquecieron y dieron vida a ese derecho indiano y al derecho de propiedad. Bueno, esto tuvo que ver, bueno, perdón, esto tuvo que ver con la acumulación originaria de tierra, pues, desde el siglo XVI por parte de los invasores españoles. En el caso de las comunidades indígenas, este fue el sector de la población más afectado, pasó a ser víctima de los atropellos, arbitrariedades y despojos por parte de los terógrafos en detrimento de la propiedad comunal indígena, que era un aspecto originario pues, de nuestras tierras, nuestras americanas, de acuerdo a lo que dice Brasil. Continuando con este aspecto del derecho a la tierra y de la organización comunitaria en el poder popular de la Venezuela bolivariana, tenemos que, de acuerdo con Vargas Arena y Ezanoja, 2014, con respecto a la propiedad de la tierra en tiempos de la colonia y también de la República, se plantea que la forma y la estructura del espacio producido por el bloque dominante y en particular del espacio urbano estaban diseñados en función de la transferencia y movilización de bienes y materia desde el productor primario hasta la élite política, la cual tenía el monopolio del comercio exterior, de los procesos de trabajo que se daban en las plantaciones donde se cultivaba y los hatos donde se criaba el ganado vacuno, como sería el caso del noroeste de Maracaibo. Posteriormente, después de la Guerra de Independencia, al institucionalizar el Estado republicano en Venezuela, eran los propietarios los únicos reconocidos por la vía constitucional de disfrutar de los derechos ciudadanos para ese momento. Evidencia de esto es que en 1811 la Constitución Federal para los Estados de Venezuela determinaba la condición de ser propietario para ser elector y ejercer la representación soberana de los pueblos, como menciona Vázquez en el 2012. Tenemos asimismo que las leyes de Baldío emitidas entre los años 1882 y 1904 reconocían la titularidad por la venta y educación y adjudicación en propiedad de las tierras. El derecho a la propiedad agraria continuaba siendo excluyente para ese momento, así como la concentración latifundista en manos de los sectores dominantes de la vida política. Y esto se agudiza pues con la régimen impuesto por Juan Vicente Gómez, 1908-1935.
Y bueno, ahí se dieron otros elementos, se reformaron varias constituciones que limitaban al final el goce de derecho a la propiedad por razones administrativas de utilidad pública, de acuerdo a lo que nos plantea Berber Caría 1979, en 1979. Por acá, seguidamente, de acuerdo a un trabajo realizado por Vázquez en 2016, vamos a revisar el establecimiento y organización de la propiedad de las tierras destinadas para la producción agrícola, que se presentan seguidamente en un recorrido histórico del comienzo del siglo XIX hasta tiempos más recientes en el área de estudio del noroeste de Maracaibo, a través del régimen sucesoral del caso del Hato, la Rinconada, que presentamos a continuación rápidamente, ¿no? Bueno, tenemos que comenzar el asunto con el señor Eusebio González, que era dueño para el año 1815 del Hato La Retirada, que lindaba al oeste con las tierras del Hato La Rinconada. También fue propietario de este fundo que lindaba al norte del Hato Rinconcito, sur, con otro titulado Palito Blanco. Así tenemos, sucesivamente en 1904, estas propiedades pasan a otros propietarios, en 1907. Llegamos al año 1928, Manuel y Samuel Belloso, Carlos Tarre Fossi y Francisco Fossi solicitan al tribunal de declarar el título suficiente para garantizar los derechos de propiedad del acto que lindaba al norte con la Torre Rinconcito, doctor Abraham Atencio Uroneta, su acto Palito Blanco. Escuchen eso, ¿no? Amílcar Chacón, el acto San Esteban de Pedro Trocones y oeste, terreno de la retirada del doctor Benito Rubio. Y así, bueno, en el año 46 continúan estos, digamos, traspasos, por decirlo de alguna manera, o ventas de la propiedad. Eh, Estamos hablando de 247 hectáreas, miren esa cifra, con 3.000, una ñapita de 3.807 metros cuadrados de terrenos propios. Eso en el año 46 pasa a la Sociedad Anónima de Agropecuaria Las Estancias con todos los derechos de propiedad y dominio. Y así, bueno, incluso tenemos que este, parte de esto, ahí se crea también, pasa a formar parte del Country Club, que es fundado en el año 1939. Abajo, si ustedes pueden revisar, con- se puede observar, se tiene con datos provenientes del INTI, Instituto Nacional de Tierra, sobre la retirada 1 y la chamuca, sobre las propiedades de las unidades productivas de la zona. Vemos pues que estas no superan, no sobrepasan las 2 o 3 hectáreas, tanto en lo que corresponde a la chamuca, que son las barras celestes, y la barra roja, la retirada. Escasamente muy pocas llegan a 6 hectáreas. Esto es algo, de manera comparativa, vemos las extensiones de los datos que ya hemos revisado en eh, arriba. Y pues estas unidades pequeñas que se derivaron, que son productos de esos datos que se formaron posteriores a esos datos, que no se repasan en todo caso, la diferencia es abismal, ¿no? Apenas de 2 a 3 hectáreas. Bueno, por acá tenemos en cuanto a los principales instrumentos legales implementados para la regularización de la tenencia de las tierras agrícolas y de la actividad agropecuaria, en general en épocas recientes, ha sido instituido por los gobiernos de turno desde el año 60 hasta nuestros días. Comenzaríamos por la Ley de Reforma Agraria y actualmente, del año 60, la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, desarrollada durante el proceso bolivariano, y de mi manera de ver, revolucionaria Ley de Semillas del año 2015. Como punto de partida, el artículo 9 de esa ley de semillas, tenemos algo importante sobre la participación del poder popular organizado en la custodia, saberes, prácticas, intercambio y distribución de la semilla incluida en esa ley. Y bueno, partiendo de esto, a continuación se exponen los principales componentes de la legislación que conforma el llamado poder popular. Tenemos bueno, tenemos partiendo de ese artículo 9, ya bien mencionado, de la ley de semillas, que le da potestad al poder popular para el control de la semilla como tal. Podemos mencionar de esa legislación del poder popular, la ley orgánica de los consejos comunales,
la ley orgánica de la comuna, la ley orgánica del sistema económico comunal, la ley orgánica del poder popular, la ley orgánica para la gestión de competencias y otras atribuciones del poder popular, creadas básicamente entre los años 2006 y 2012, ¿no? Por el presidente Chávez. Bueno, una vez revisado el entramado legal correspondiente a lo que es el poder popular, vamos a pasar ahora a tratar de definir justamente la categoría de poder y, como más complicado aún, el poder popular. Al respecto, sobre la categoría de poder, Quijano 2000 nos dice lo siguiente, que son unas relaciones que incluyen, conjunto de relaciones que incluyen el trabajo y sus productos, perdón, unas relaciones de dominación básicamente, que incluyen el trabajo y su producto, el dos, en dependencia con lo anterior, la naturaleza y recursos de producción. Eh, el sexo, tercer lugar, el sexo, sus productos y la reproducción de la especie. Como cuarto aspecto del poder, de las relaciones de poder, está la subjetividad y sus productos materiales e intersubjetivos incluidos al conocimiento. Y en quinto aspecto está la autoridad y sus instrumentos para asegurar la reproducción de ese patrón de relaciones sociales. No es sencillo proponer una definición de poder. La circunstancia se complica aún más cuando el vocablo popular le viene adosado, ya que altera el significado y los alcances del concepto de poder, porque habíamos entendido que el poder es simplemente unas relaciones en las cuales hay unos dominadores y unos dominados. Le decía entonces que toda relación de poder vincula a los dominadores y dominados. El poder popular es la expresión de una fuerza de libertad liberadora y transformadora que se retroalimenta a partir del desarrollo de la conciencia y la confianza de la propia potencialidad, de acuerdo con lo que nos plantea Maceo 2007. Es decir, si la gente tiene conciencia de su potencialidad, revierte la situación del poder. La maestra, bueno, en la década de los 90 se inicia en Venezuela el resurgimiento de las organizaciones populares y las protestas van adquiriendo un carácter confrontacional violento. En ese periodo, en el año 92, se producen dos intentos de golpe de Estado apoyado, apoyado por una porción considerable de los sectores populares a los responsables de dos intervenciones militares, y eso iba acompañado con el aumento de rechazo de la institucionalidad democrática liberal en el año, mientras que ya en el año 1999 y con mayor énfasis a comienzos de 2006 se han estado estimulando fuertemente la participación y la organización social comunitaria desde la nueva hegemonía del poder, de acuerdo a lo que dice Machado en 2009. La maestra Hallecker nos dice, 2014, que solo si se crea una sociedad basada en la autogestión de los trabajadores, y nosotros nos plegamos a ese planteamiento, ella dice que si solo se crea una sociedad basada en la autogestión de los trabajadores, en sus centros de trabajo y en las comunidades donde habitan, el Estado dejará de ser un instrumento por encima del pueblo al servicio de una élite para transformarse en un Estado conformado por las mejores mujeres y hombres del pueblo trabajador. Bueno, revisado esta categoría de poder, y pasamos a ver entonces, o realizar un análisis de los antecedentes históricos de las luchas emprendidas por el derecho a la tierra y la vivienda de esas instancias organizativas del pueblo popular local, partiendo de unas entrevistas que se realizaron, entrevistas individuales que se realizaron a los miembros de esta comunidad. Así tenemos aquí rápidamente, podemos ver que el Consejo Comunal ha hecho
Dice acá que el Consejo Comunal ha hecho cosas, pero no me ha ayudado. Hicieron un taller, pero no me dieron planilla para inscribirse, que es de tejido, todo es para ellos y sus familiares. Las bolsas de comida son muy caras y poco alimento. La gente de la comunidad debe tener poder popular, dice la señora. Esto nos lo dice la señora María Márquez en 2016 de Tepezuapan. Por otro lado, tenemos que por acá también en una entrevista nos dice, llegamos en el 2005, ya estaba fundada la comunidad. Al llegar no había producción agrícola, en principio se sembraba para demarcación. La lucha social también, lo productivo, eso nos lo plantea Simón Rodríguez en el 2016 también de la comunidad de Tepezuapan. Por acá, en la tercera columna, vemos que tenemos lo siguiente. Adán Chávez entrega títulos y expropiaron al coronel Rubio. Este era un coronel Rubio que, según las informaciones que se manejan, venía o era de la época de Pérez Jiménez. Se hizo una petición al INTI, ya hizo una carta porque esos terrenos estaban ociosos, de allí se hizo una carpa, como quien dice, cuidándose y protegiéndose el terreno de otras personas que no fueran a invadir. Nos organizamos como junta comunal, algo así, y nos rodeamos al lado del Country Club, en la casa de la señora Ana Rosa, y de allí esperamos casi 3 años que dieron los títulos de propiedad y la carta agraria, y cuando vinieron lo trajo quien estaba en ese tiempo, del INTI como presidente, el hermano del comandante Adán Chávez. Vivieron muchas cartas agrarias, colectivas que se vinieron con crédito, funcionó. Allá funciona, esto es en la retirada 1, uno VC, pero es personal, lo está coordinando el señor, no hace funciones políticas en la comunidad, el Consejo Comunal está prácticamente vencido, todavía no se ha hecho reestructuración. Bueno, este es el panorama que en general nos presenta Gilberto de la Rosa en el 2016, en la retirada 1. Para tener las características fundamentales de esos consejos comunales y su funcionamiento, vamos a revisar acá rápidamente algunos planteamientos que también nos hicieron miembros de esas comunidades, ¿no? Había un latifundio a Hato La Chamuca, formaba parte del, de él viviendo el cuido y después parcelaron. En 2002 organizaron una asociación de vecinos, se formó en 2009 un consejo comunal, se formó una cooperativa que no funcionó, se inició por un decreto presidencial y le entregaron su carta agraria. Ahora se está con la comuna Fuerza Campesina, se está esperando que abran los expedientes. Bueno, también nos dice pues que hay unas ideas que ellos están manejando, eh, pero que también hay situaciones en las cuales Funda Comunal impide más bien el avance de las comunas, ¿no? Bueno, entre otras cosas, y habla pues de que el- la organización tiene como localidad, es la máxima expresión en cuanto al poder popular. Un pueblo es el poder es el poder que obtiene por medio de la Constitución que se le otorga y se ejerce en la política pública del Estado, que anteriormente era representativa y ahora son participativas. Esto, nos repito, nos lo dice Ángel Silva en 2016 de la Chamuca. Por acá, bueno, también revisamos lo que nos dice Dimas Cabadía. Este es un señor de origen colombiano. Dice que ya tenía el nombre, la Chamuca. Tengo 16 años aquí y fui al INTI. El dueño tuvo un encuentro con nosotros. Yo no estuve, no tenía nada. El dueño, pura montaña por aquí, desvalijaban carros. eh, Era terrible esa situación. Y bueno, después tuvo otros encuentros para que continuaron con el dueño de ese acto, la Chamuca. Por acá en la otra columna dice por aquí la señora Migdalia Soto que ella llegó en 2008 a esa comunidad y, y que es una comunidad complicada porque la mayoría son opositores. Ella viene de la escuela socialista. Allá se formaron 3 consejos comunales, ninguno de los cuales ha podido avanzar, y 2 asesores civiles de esas de la cuarta. Eh, el único consejo comunal que ha avanzado es el que está ahora, ¿no? Bueno, me imagino que se supone que las asociaciones de la cuarta se refieren a asociaciones de vecinos, ¿no? Bueno, finalizando la revisión del trabajo de tesis, frente al trabajo de tesis doctoral,
En el aspecto que tiene que ver con el derecho a la tierra y la regulación comunitaria del poder popular en Venezuela bolivariana, tenemos lo siguiente con respecto a las organizaciones de tipo comunitaria que se han venido desarrollando en la comunidad, ¿no? En el periodo de estudio realizado. Así tenemos, en primer término, que los consejos comunales fueron presididos por la estructura organizativa de una junta de vecinos anteriores al periodo de la Revolución Bolivariana, cuya vigencia en el área de estudio se extendió por lo menos hasta la primera mitad del siglo de este siglo, ¿no? El siglo XXI. Estamos hablando del año 2000 al 2006. También es importante revisar, por lo que se puede ver aquí, una nota periodística del año 1960, que se presentaban las juntas pro mejora en los barrios de localidades que gestionan obras urgentes en la capital. Bueno, este tipo de organización era un enlace que existía entre el gobierno y las comunidades para realizar obras en esas comunidades, en las comunidades, pues. No encontramos evidencia de una junta por mejora, aunque en zonas cercanas al área de estudio sí se reportan la existencia de estas juntas por mejora anteriores a las juntas de vecinos. Bueno, se observa en base a las pruebas disponibles que los consejos comunales de la zona no han podido establecer una participación protagónica y la democracia directa establecida en nuestra Carta Magna y demás instrumentos legales vinculados al poder popular, sino por el contrario, pareciera que las viejas prácticas de la democracia liberal representativa se han acentuado con un liderazgo que se hace dominante, impone, controla y tiende a acaparar los beneficios derivados de las políticas públicas. En tercer aspecto, con respecto a esto de las misiones comunitarias de la área de estudio, tenemos que la participación protagónica se reduce a unos pocos líderes comunitarios y no se activan los diferentes comités y mesas técnicas, situación que revela una escasa participación de la comunidad en la resolución y mejora de las condiciones de vida de los pobladores ubicados en el oeste de Maracaibo. Por último, en cuarto lugar, podemos decir que otro factor podría estar relacionado con la intervención directa del Estado y partidos PSV a través de las estructuras como la VC, que lejos de estimular la participación, realizar contraloría se convierte en una estructura burocrática que disminuye o mediatiza, impidiendo la consolidación del poder popular, aun cuando los dirigentes y demás integrantes de las comunidades en su mayoría entienden y reconocen la importancia del denominado poder popular para el logro de reivindicaciones tanto en el plano de productores agrícolas como en otras que tienen que ver con los servicios públicos en general. Podemos ver en el gráfico de torta que ante la pregunta, esto fue en la retirada 1, ante la pregunta, ¿está de acuerdo que ahora el pueblo organizado es quien debe tener protagonismo para decidir sobre el presupuesto a invertir? El 60% fue afirmativo en cuanto a esa pregunta. Bueno, tenemos en definitiva que las formas organizativas del popular que históricamente se han establecido en el área de estudio se iniciaron con las tomas de tierras consideradas ociosas, pertenecientes a los actos históricamente ubicados en esos espacios mediante invasión masiva y ocupación progresiva, de acuerdo a lo que nos plantea Vázquez en el 2016, cuyos dueños por lo general las mantenían de forma improductiva, con el fin de tratar de solventar sus necesidades habitacionales y de áreas propicias para la producción agrícola de los sectores populares empobrecidos, carentes de esos elementos fundamentales para su reproducción tanto material como biológica. Además hay que añadir, además de estos factores socioeconómicos, hay que añadir la caída del régimen dictatorial de Pérez Jiménez y la influencia de la reforma agraria en el año 1960, ¿no? Por acá, en esta lámina, podemos revisar rápidamente, pues, como evidencia testimonial, los procesos que dieron lugar a la constitución de estructuras organizativas comunitarias y las acciones que esas organizaciones de productores y vecinos han emprendido en procura de hacer válidas sus reivindicaciones en cuanto a servicios públicos, derecho a obtención de vivienda, tierra para el cultivo, durante una entrevista que se realizó en 2017, en junio de 2017, a voceros de las comunidades del sector. Eh, Dice por acá Rafael Everola, este es un miembro de la comunidad Hogar Santa Cruz,
que primeramente eran junta de vecinos, se logró poca cosa, después se hace como 10 años atrás, después de eso se disolvió. La gente quería que formara el Consejo Comunal, de hecho lo hicimos, nos reunimos, investigamos y averiguamos y nos asesoramos e hicimos el Consejo Comunal. Bueno, él dice que estos consejos comunales no han funcionado en su mayoría, que cuando él estuvo sí se hicieron algunas cuestiones por allí y que eh, en general la comunidad de pesos tiene tenido más asistencia desde el punto de vista gubernamental. Gilberto de la Rosa, la comunidad retirada uno dice, bueno, la retirada uno ya arrancó con la revolución, o sea, ya no viene de junta de vecinos, cuando se fundó la retirada ya uno ya era o se constituyó como consejo comunal. Bueno, dice que poca participación de estos consejos comunales, no han tenido mayores resultados positivos con ellos. Por último, acá revisamos que están constituyendo comunas, ¿verdad? Como otro elemento de constitutivo del Poder Popular aprobado mediante decreto por el presidente Chávez. Bueno, como parte del proyecto político de la Revolución Bolivariana. Bueno, en general se están constituyendo algunas comunas, se dieron unos casos, pero también tenemos que la situación que está imperante en la zona ha bajado el nivel de los dirigentes hacia constitución de ese tipo de organización comunal. Y bueno, también se revisa lo del CLA, que también tiene poca incidencia en la zona. Por último, vamos a revisar el capítulo 4, que tiene que ver con la propuesta de acción para promover la transformación del modelo agrícola del noroeste de Maracaibo. Visto todo, revisado todos los elementos en cuanto a la organización comunitaria en estos espacios, territorios del noroeste de Maracaibo, y bueno, y todas las problemáticas que están insertos, inclusive los problemas socioeconómicos que estamos viviendo actualmente. En el marco de la investigación de acción participativa, efectuamos reuniones y propusimos hicimos propuestas para que tienen que ver con esas iniciativas de transformar el modelo agrícola en el noreste de Maracaibo. Acá, bueno, pueden ver algunos elementos teóricos que revisamos, tienen que ver en cosas que se realizaron en Colombia, en Brasil, perdón, en Argentina, eh, también en Chile y también en la misma Venezuela, ¿no? Todos llevaban a la conformación de rescate de las prácticas perdidas y a constitución de mecanismos de distribución por medio de mercados locales, ferias, de los productos agrícolas cosechados con orientación agroecológica. Bueno, entonces en el marco de esos trabajos de entrevistas para definir cuáles serían esas propuestas de acción para promover la transformación del modelo agrícola en el noreste de Maracaibo, tuvimos unas reuniones o conversatorios con diferentes miembros de esta comunidad y en principio, después de proponerle unas escuelas de formación agroecológica y también la feria, ellos se inclinaron por la feria. En principio esa feria se orientó como una feria que era de carácter rotativo, pero posteriormente, en reuniones posteriores, específicamente el 3 de marzo de 2018, se decidió una característica, podríamos decir, definitiva, la cual más bien era de carácter permanente en la feria, que se realizaría en una comunidad específicamente en Tepe, Sopay. Y bueno, esta comunidad esta feria tendrían varias actividades, como se muestra en la figura, y nos llevaría, se esperaba, pues, usar la idea que se está planteando, a conformar una comuna productiva agroecológica. Bueno, esto era todo lo que tenía que presentarle. Bueno, espero haber llenado algunas expectativas sobre el trabajo realizado. Vamos entonces a la sección de preguntas o de exterminio. Gracias a todos.